Gracias amigos por acompañarnos en esta nueva entrega de su programa Cotopaxi al aire. Seguimos analizando la situación actual de nuestro país y en esta ocasión nos acompaña el doctor Carlos Poveda, constitucionalista reconocido a nivel nacional e internacional y también analista político, con quien hablaremos un poco de lo que ha significado este inicio de un proceso que para el Ecuador es prácticamente nuevo. No tenemos experiencia en negociar con este tipo de grupos, para unos subversivos, para otros simplemente del narcotráfico. Gracias, doctor, por estar con nosotros, por haber aceptado esta invitación. Y de inicio le pregunto, ¿usted cree que se efectuó un trabajo adecuado desde el inicio, desde la toma como rehenes de nuestros compañeros periodistas hoy fallecidos? Muy buenas noches, Mónica. Muchas gracias por esta invitación. Expresar un cordial y afectuoso saludo a la ciudad de Latacunga y a las personas que nos miran esta noche. Primero, mi solidaridad, porque si bien es cierto, son 3 hermanos ecuatorianos pertenecientes a un diario impreso y digital, no sin embargo ustedes también representan a ese sector y vislumbran precisamente los riesgos que se corre cuando de cobertura informativa se realiza. En este mismo medio, alguna ocasión también sufrieron la pérdida de compañeros. Y evidentemente lo que genera, además de indignación y estupor, yo creo que hay que hacer un análisis de carácter global. No solamente viendo los efectos de esto, sino que en definitiva debemos ver en un análisis contextual. ¿Por qué motivo este grupo? Porque yo sí me permito decirlo con nombre y apellido, ¿no? Son narcoterroristas y esa es una evidencia que el mismo presidente de la República en su alocución del día jueves, muy sentida por cierto, ¿no? Hablaba de narcos, pero cuando producen este tipo de situaciones el efecto es inmediato, es terror. Nos recuerda básicamente a las escenas dolorosas, sangrientas de lo que pasaba en Colombia con Pablo Escobar, que de alguna forma inicia ese tipo de situaciones. Y evidentemente el mensaje es claro, ¿no? Hacia el Ecuador, porque siendo un problema que evidentemente surge en Colombia, también ya se traslada, y es un tema también de respuesta de carácter transnacional. Entonces, como usted dice, aquellas lesiones que lamentablemente se tiñen con sangre y dolor, porque es lo que ha generado, y de indignación, evidentemente deslumbran o vislumbran y desnudan las falencias que como Estado tenemos. Sí, ahora se habla qué se puede hacer en esos sectores, cuando hay una frontera que prácticamente no hay institucionalidad, cuando servicios básicos de salud, de educación e inclusive de justicia no las tienen, hacia dónde recurren los pobladores, porque no todos pertenecen a estos grupos. Los hacen más susceptibles de pronto a caer en estos grupos que ofrecen dinero de alguna manera fácil, y obviamente por las necesidades que tienen se pueden volver susceptibles y además, no, pero además de eso, yo creo que es la presencia de ellos como tales. Se hablaba de un estudio, en eso ha trabajado una fundación de derechos humanos llamada INRED, muchísimo en la frontera. Yo decía que inclusive cuando ellos quieren escuchar una radioemisora, lo que escuchan son las radios rebeldes o las radios de ellos, porque no hay presencia del Estado, ni siquiera presencia privada, o en su defecto telecomunicaciones, que debe ser lo más básico. Educación tampoco lo tienen. Entonces, cuando una frontera se abandona de esa manera, obviamente, ¿a dónde se recurre? Donde alguien que le preste servicios. Entonces, también hay determinada situación vinculante con estos grupos, ¿no? Que no solamente son de una situación de terrorismo, sino también hay presencia de narcotráfico. También es el temor hacia esos grupos. Y por lo tanto, la institucionalidad debería fortalecerse. Está bien la indignación, está bien la respuesta, pero los índices de violencia jamás pueden generar una solución al conflicto, ni siquiera a mediato, a corto o a largo plazo, sino que lo que generan son círculos de violencia y amenazas de por medio. Entonces yo creo que en ese contexto lo que se analiza es obviamente, y después también el análisis de los acuerdos de paz, ¿no? Hasta dónde funcionó los acuerdos de paz. Precisamente un análisis que se hacía, porque ahora también nos toca leer las noticias no solamente de Ecuador, sino de Colombia. Sí se ha percatado de que ahora es una dinámica mutua. Inclusive se formó ya un comité de prensa binacional. Si yo quiero saber algo de alias Guacho, yo tengo que irme a Colombia a ver qué dice los medios de comunicación y viceversa. Parecería ser que inclusive a través de un medio de comunicación social colombiano sabemos las últimas novedades de este grupo, porque así resulta. Entonces, cuando ellos evidentemente vislumbran que en el acuerdo de paz en esta semana fue capturado de forma flagrante uno de los ideólogos de las FARC, Jesús Santrich, que está vinculado con temas de narcotráfico y que fue apoyado por la DEA y la policía y la fiscalía colombiana,
evidentemente ellos lo que dicen es de que no hay acuerdos de paz, de que todo ya es una mentira y que van a resaltar nuevamente, reinsertarse en las filas de la respuesta armamentística. Y nuevamente pasa esto porque es innegable que estos grupos pertenecen o son disidentes de las FARC y que están y siguen en combate. Bueno, pero recordemos que quien lideró las FARC y que está actualmente como candidato presidencial en Colombia dijo que alias Guacho no pertenecía a este grupo o de alguna forma deslindó la relación con este individuo. Vamos a saludar con nuestros auspiciantes y volvemos con más, no se vaya. Llegamos hasta donde ocurren los hechos más importantes. Por eso hemos ampliado nuestra cobertura. Hoy más que nunca, Cotopaxi y Tungurahua unidos en un solo espacio informativo. Con equipos periodísticos dinámicos y atentos a los acontecimientos que se generan cada día en estas provincias. Hoy somos Cotopaxi y Tungurahua al aire. Espérelo. Expocom 2018, Feria de la Construcción y la Vivienda La Tacunga Fashion Week, en la Quinta Locoa del Centro Agrícola de La Tacunga. ¿Estás pensando en construir? En la Feria de la Construcción encontrarás lo que necesitas: moda, belleza, calzado, tecnología, autos. Además tendremos el show de Carlos Michelena, Max Canino, autos minis, patios de comida, conciertos artísticos musicales con Don Medardo y sus players, Gerardo Morán. Y para los niños, juegos mecánicos. Del 27 al 30 de abril, Expocom 2018, en la Quinta Locoa. Organiza la Cámara de Comercio de La Tacunga. Para realizar un pago, necesitas al menos 30 minutos de tu tiempo. A eso súmale 30 minutos más hasta salir de casa, estacionar el auto y hacer fila. ¿Y si tienes que hacer 2 o más pagos en distintos lugares? Ahora, gracias al convenio EPAGAL-ELEPCO, tu aporte para la gestión final de desechos sólidos se incluye en el pago de la planilla de energía eléctrica. Rápido, directo y sin perder el tiempo. Paga oportunamente. Tú eres parte del equipo. La Tacunga con limpieza. ¡Qué belleza! Gracias por seguir con nosotros. Evidentemente el tema humano es uno que probablemente es el más fuerte porque fueron 3 vidas que se cegaron de la forma más ruin, que no tiene explicación. Pero cuando fueron retenidos como rehenes de este grupo, los 3 compañeros, habiendo ya perdido la vida 4 señores militares con anticipación, obviamente el gobierno nacional dijo vamos a hacer lo que sea para traerlos con vida. Pero ¿hasta qué punto, doctor, se puede negociar con este tipo de grupos que evidentemente no les mueve una ideología, sino un interés, en donde sabemos por noticias también de cadenas internacionales que mueven alrededor de $25 millones semanales provenientes de la droga? Claro, yo creo que después de las opiniones que de manera oficial se van realizando, yo creo que generan más dudas que certezas. Cada vez que salen los informes oficiales desde Ecuador, no es que generen una respuesta adecuada. Y eso lo han dicho los mismos familiares de las víctimas. Yo ayer escuchaba precisamente a uno de los hermanos de una cadena internacional que decía eso, es decir, lo que nosotros queremos es saber qué pasó. Inclusive daba datos muy ciertos, ¿no?, de que antes al mensaje de vida que habíamos visto todos los ecuatorianos, había visto un anterior, que era mucho más relajado, mucho más... Que estaban cortados del cabello, que estaban rasurados, que se les veía en buen estado. Y que hacía presumir de que evidentemente ya podía haber una solución al tema de rehenes, pero que dramáticamente en 5 días da un viraje total esta situación y toman una decisión radical. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Es decir, porque se le acusa, si usted lee los comunicados que a tal punto ya aseveran también cadenas colombianas y que aseveran que son de los informes de estos grupos, ellos advierten de que fueron operaciones militares y policiales de rescate. Es decir, que, lo que se conocen en estos informes. Pero sin embargo también denotan de que había un intermediario, un mediador, de que inclusive ya habían llegado a determinados acuerdos. ¿Y qué es lo que pasó? Es decir, mientras había mediación,
por el otro lado también había ataque, lo que usted dice, es decir, hasta qué punto, y eso ha sido una tendencia en Colombia, es decir, en Colombia la tendencia ha sido jamás negociar con ellos, sino realizar operaciones. ¿Hasta ¿no? qué punto se puede confiar en la palabra de un grupo que evidentemente, como les decía, les mueve sus intereses de su negocio ilícito? ¿Hasta qué punto puede confiarse en la palabra de ellos? Decía el presidente de la República la semana anterior que aparentemente pues ellos no tenían la verdadera capacidad o decisión de negociar y efectivamente devolvernos a nuestros 3 compañeros periodistas, porque si fuera el caso hubieran seguido con el proceso de negociación, pero fueron 5 comunicaciones, la última el 7 de abril, y nunca más se supo nada más de alias Guacho. Es que ahí ponemos en contraparte. Si no tenemos, y tenemos ya una dimensión de no negociación, debemos dar también una respuesta técnico, operativa, militar. Yo no soy experto en estos temas, pero es lógico, de respuesta, es decir, como tienen los colombianos, y con el apoyo internacional, ¿no? Es decir, si yo no negocio, también debo tener una respuesta inmediata, técnica, es decir, establecer los lugares donde se encuentra, cuáles son las falencias, debilidades, y tener la respuesta inmediata, porque tampoco me voy a quedar yo en el plano de que no voy a negociar y no hago nada. Porque eso es lo que les duele a las familias, es decir, ellos acusan inclusive de una negligencia del Estado ecuatoriano y colombiano, es decir, yo no negocio, perfecto, pero ¿qué respuesta tengo en el nivel operativo, militar, policial para rescatarles? Porque tampoco me voy a quedar de brazos cruzados como jefe de Estado, es decir, yo no puedo negociar, pero ¿y qué hago? ¿Me quedo de brazos cruzados? La falta de experiencia fue un factor determinante en esta situación, la falta de experiencia como gobierno, como país, porque en Ecuador no hemos tenido antecedentes de este tipo en la última época. Yo creo que es evidente, o sea, deberíamos empezar a reconocer cuáles fueron los errores, ¿no? Para saber, no es tampoco dable de decir y justificar, es decir, ya tenemos más de 46 personas privadas de libertad. Pero lo que me hace también mención es de que, usted recordará los 11 del Putumayo, recuerda usted cuando igualmente hubo una respuesta bastante grande y resultaron que los 11 del Putumayo eran gente jornalera que trabajaba en los sectores de frontera. Si yo puedo dar una respuesta congruente, es decir, ya por 3 vidas yo tengo 46 personas privadas de libertad, pero ¿y no será que son de pronto falsos positivos? O sea, la respuesta también debe ser muy técnica, y ahí intervienen algunos organismos, inclusive de administración de justicia, porque todos están judicializados. Pero tampoco ese es el nivel de respuesta, es decir, si yo no voy a negociar, ¿cómo intercepto? ¿Cómo persigo? ¿Cómo les ubico? ¿Cuál es mi situación táctica inclusive? ¿No? Yo no soy un experto en esos temas, pero yo creo que hay situaciones de carácter lógico. Y es lo que responden los familiares, y porque como usted lo ha dicho, es decir, esta verdad que todo el mundo quiere saber ya no solamente es un derecho autónomo de las familias, es un derecho de toda la colectividad ecuatoriana. Queremos saber qué es lo que ocurrió. Ahora, el presidente también ha manifestado su disposición de que toda la información, el accionar que ha venido realizando el gobierno respecto a este tema sea transparentado, es decir, que tengan acceso, a tal punto que se ha instalado una sala de prensa en las instalaciones del ECU 911 en Quito, en el sector del Chimbia, para que la prensa esté de primera mano conociendo lo que se está realizando en las acciones militares, incluso que se están realizando en la frontera. ¿Cree que esto estratégicamente es positivo? Mire, de acuerdo, yo creo que la institución del Estado y sobre todo el gobierno que está a la cabeza tiene que transparentar sus actuaciones, pero necesitamos saber qué es lo que ocurrió antes, es decir, qué es lo que pasó, es decir, ¿habían o no habían negociaciones? En qué momento esto se desequilibra y en qué momento esto también ya rebasa los límites de negociación, porque no es posible, ¿no?, de que den un paso adelante este tipo de grupos narcoterroristas y luego salga el gobierno ecuatoriano, colombiano, a decir, ¿es verdad o no es verdad? Sí se ha dado cuenta, es decir, primero lanzan los comunicados, las fotografías, ¿a dónde llegaron? ¿Y desde dónde llegaron? Llegaron de estos grupos narcoterroristas a una cadena televisiva de Colombia, y Colombia reproduce a través de Flip y a través de Fundamedios estos niveles de fotografías muy crudas, y luego el gobierno ecuatoriano tiene que hacer investigaciones. Estamos en el tema de recuperación de los cadáveres. Nuevamente, además, ¿no? Sí, acaba de suspenderse nuevamente el comunicado a través de ¿qué? De estos grupos narcoterroristas filtrados a través de una cadena televisiva de Colombia, y el gobierno nuevamente tiene que aclarar. Entonces vamos siempre, si se da cuenta usted, siempre vamos detrás, ¿no?, de los comunicados. No sería menester de que nos adelantemos, es decir, sí bien cierto, hay situaciones que deben ser muy reservadas, ¿no?, como operaciones, pero por lo menos en niveles óptimos de información deberíamos saber qué es lo que pasa. Y es lo que reclaman, ¿no?, y reclamamos todos. Ahora, doctor,
Hace algunos meses atrás una cadena importante de comunicación de Colombia realizó una semblanza de quién es alias Guancho. Tuvieron acceso a la selva, conversaron con él se expresó como le pareció, se reprodujo la nota, pero ellos salieron, ¿no es cierto? O sea, vemos el interés, que ellos no tenían interés de secuestrar a esos periodistas. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con nuestros compañeros, que en paz descansen. ¿Por qué esta presión más hacia Ecuador que hacia Colombia? Lo que pasa es que hay datos que nuevamente recurrimos a los comunicados de ellos, ¿no? Inclusive venían de una presunta avioneta que había caído con $10 millones y que es lo que quieren recuperar por la presión de los carteles de narcotráfico de México y que supuestamente está en manos de autoridades de fuerza pública del Ecuador, que sería algo grave y que esa era precisamente la presión que tenían ellos. Ese tema, por ejemplo, no se vislumbra. Pero ya nos informamos porque ahora la dinámica de redes sociales es impresionante. Es decir, ya no es el tema reservado como era antes, ¿no? Sino que a través de redes sociales nos van difundiendo una serie de noticias que luego van verificándose que son situaciones hasta que tienen ese índole de verificación y verdad. Vamos a saludar con nuestros auspiciantes y volvemos enseguida con este importante tema. No se vayan. Llegamos hasta donde ocurren los hechos más importantes. Por eso hemos ampliado nuestra cobertura. Hoy más que nunca, Cotopaxi y Tungurahua unidos en un solo espacio informativo. Con equipos periodísticos dinámicos y atentos a los acontecimientos que se generan cada día en estas provincias. Hoy somos Cotopaxi y Tungurahua al aire. Espérelo. Para realizar un pago, necesitas al menos 30 minutos de tu tiempo. A eso súmale 30 minutos más hasta salir de casa, estacionar el auto y hacer fila. ¿Y si tienes que hacer 2 o más pagos en distintos lugares? Ahora, gracias al convenio EPAGAL-ELEPCO, tu aporte para la gestión final de desechos sólidos se incluye en el pago de la planilla de energía eléctrica. Rápido, directo y sin perder el tiempo. Paga oportunamente. Tú eres parte del equipo. La Tacunga con limpieza. ¡Qué belleza! Expocom 2018, Feria de la Construcción y la Vivienda La Tacunga Fashion Week, en la Quinta Locoa del Centro Agrícola de La Tacunga. ¿Estás pensando en construir? En la Feria de la Construcción encontrarás lo que necesitas: moda, belleza, calzado, tecnología, autos. Además tendremos el show de Carlos Michelena, Max Canino, autos mini, patios de comida, conciertos artísticos musicales con Don Medardo y sus players, Gerardo Morán. Y para los niños, juegos mecánicos. Del 27 al 30 de abril, Expocom 2018, en la Quinta Locoa. Organiza la Cámara de Comercio de La Tacunga. Gracias por seguir con nosotros, amigos. Doctor, en los últimos años no se ha escuchado nada como lo que hemos vivido en estos últimos meses. ¿Por qué ahora? Mire, yo creo que también es un legado, ¿no? Aunque no les gusta escuchar, pero es un legado de estas fronteras que son abiertas, ciudadanía universal, que no se rescata o se restringe el tema de visado. Hemos tenido y somos de los países que más refugio hemos dado en todos los sentidos. El tema también de un acercamiento ideológico, ¿no? Yo digo ya en el nivel práctico, ¿qué tiene que ver tanta ideología cuando hay víctimas? ¿Pero qué ideología puede haber dentro de un grupo que está defendiendo sus intereses por su actividad fuera de la ley? Pero recordemos que la década pasada hubo una clara identificación. Bueno, en ese sentido. Y claro, inclusive se hablaba de un presunto financiamiento de campaña. Dicho por el mismo presidente de Colombia. Exactamente, Uribe, época, ¿no? Que lo emplazó de manera muy directa al expresidente Correa. Entonces, claro, el expresidente Correa puede decir, pero yo ya salí del mandato hace un año, sí, pero es un legado. ¿Dónde están las fronteras vivas que tanto se hablaba, los acuerdos binacionales? El tema de posicionamiento de este tipo de personajes, ¿no? Es decir, el tema de, a veces, permisibilidad en el tema de narcotráfico, la ausencia de cooperación internacional. Y ojo, no es que yo estoy diciendo que regrese el imperio, ¿no? Como siempre se decía, pero puede haber cooperación internacional de todos los ámbitos. Es decir, si nosotros somos incapaces de una tecnología de persecución satelital, pues busquemos una cooperación.
lo que usted manifieste, es decir, hay periodistas que entran y que salen sin ningún tipo de problema, pero en cambio nuestros hermanos ecuatorianos entraron y nunca más salieron. Es decir, qué nivel de protección inclusive se va a dar, ¿no? Ellos utilizan, por ejemplo, sistemas informáticos. ¿Cuál ha sido el seguimiento? Y ahí vale recalcar, la SENAIN, ¿para qué sirvió? ¿Sirvió para perseguir a los opositores y a los periodistas, a los sicarios de tinta que les identificaban? ¿O sirvió para identificar situaciones? El mismo comandante de la policía dijo en una de las ruedas de prensa que han dado en los últimos días que se enteran de este grupo apenas en el mes de noviembre del año anterior. Y no creo que estén operando desde el mes de noviembre. Y debió haber sido de pronto por información colombiana, porque es así. Pero esa es la pregunta que nos hacemos. Tantos millones de dólares en la SENAIN. ¿No era la función de ellos precisamente establecer los actos de corrupción del Estado, las amenazas de estos narcoterroristas? Porque es la función de los organismos de inteligencia y contrainteligencia, pues. Pero ¿qué vamos? Y esto no es elucubración. Si nos hemos enterado a través también de la información de la propia SENAIN que le perseguían a Clever Jiménez, a Fernando Villavicencio, es decir, a los opositores, hasta a los periodistas los perseguían. Y esa no era la dinámica, por lo tanto, ahí están los resultados. Esa era la dinámica del gobierno de turno, ¿no? Para sus intereses de pronto políticos o del proyecto político, pero se olvidaron de esta otra parte que definitivamente constituye un riesgo que ya hemos visto cuáles pueden ser las consecuencias. Y con este tipo de personas no se sabe. Precisamente, o sea, cuando usted tiene, por ejemplo, que ellos se manifiestan a través de correos electrónicos, o sea, debe haber un sistema digital de seguridad también y de investigación. Es decir, para eso debió haber que hacer la SENAIN. Inclusive ellos tienen un programa que le compraron a Hacking Team que establecía las personas que utilizaban Facebook para establecer quiénes estaban a favor o en contra. Y lo mismo no podían hacer. Esa es la pregunta lógica. Yo tampoco soy experto en eso, pero ¿por qué no se dedicaron a investigar estos grupos, no? Que de pronto no solamente estén en la frontera, de pronto también estén ya en el centro del país. Porque claro, no es que esto nace con alias Guacho. No, y además que no es solamente el grupo de alias Guacho. Entendemos que hay muchísimos otros grupos que se dedican a la misma actividad ilícita de la producción de droga y que pertenecen, como usted bien decía, a carteles de otros países, no solamente de América del Norte, como México, sino entendemos de otros sectores del planeta y que son muy poderosos económicamente. ¿Y dónde tuvieron escuela? La forma como lo hacen. Si nosotros les vemos a los hermanos ecuatorianos que lamentablemente fueron ejecutados, yo ni siquiera fueron ejecutados de esa manera cobarde, nos damos cuenta que esa escuela ya lo veíamos, con las FARC y con las ELN. Recuerdo a mi memoria una ocasión que a una señora que era propietaria de una hacienda en Colombia, en los territorios donde ellos ocupaban, le pusieron un collarete de explosivos. No sé si usted alguna vez pudo ver. No. Fue dramático. El tema de las cadenas. Recordemos a Ingrid Betancourt, por ejemplo, cómo andaba en la selva. Entonces, la misma escuela. Por eso digo que cuando empiezan a solidarizarse este tipo de personajes, lo primero que debería saltarnos a la cabeza es, pero no son de la misma escuela. Es decir, la misma práctica de siempre. Utilizan esa tecnología también, está mucho más avanzada que el mismo Estado ecuatoriano. Por lo tanto, yo creo que esto debe analizarse en una lectura muy amplia, ¿no? Porque no creo que solamente este señor tenga responsabilidad. O sea, todo el mundo apunta a Guacho. Pero ¿no cree usted que detrás también hay determinados personajes que aún falta esclarecer? Y vamos hacia allá, porque ya se le detiene al señor. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? ¿Terminará ahí el tema del conflicto o seguiremos viendo el recrudecimiento de la violencia? Al parecer, yo creo que debe haber personajes mucho más atrás de este señor, que podría ser simplemente un ejecutor de todos estos actos. De manera general, usted, doctor, ¿cómo vio este proceso fallido de parte del gobierno? ¿Usted cree que hizo lo posible? Es que si no se dice las cosas como son, siempre será insuficiente. En función de lo que sabemos. Siempre se habrá negligencia, porque primero por la información. Es más, los familiares de las víctimas habían analizado de que ya conocían con anterioridad el desenlace y no les dijeron. Y ellos habían pedido en su legítimo derecho, decir, si conocen algo, díganos, ya de manera directa, porque todo este calvario absoluto de dolor, de tragedia, tienen que vivir los familiares de las víctimas y también nosotros como ecuatorianos vivimos eso. Porque Dios no quiera que esto prosiga. Esa es la gran duda. Es decir, concluye aquí, ¿qué va a pasar? Cuando inclusive hay comunicados que manifiestan y reiteran de parte de estos narcoterroristas de que evidentemente este tipo de acciones violentas van a seguir. Y no solamente van a seguir en la frontera, sino que van a expandirse en otros lados. Para eso necesitamos inteligencia y contrainteligencia. Por eso era vital, y uno de los puntos que no podemos olvidar,
En la Constitución de Montecristi se había hablado de la función de Fuerzas Armadas, que era seguridad externa. Sin embargo, hubo reformas y le mandaron a cuidar precisamente al lado de la policía, con tareas eminentemente internas. Y ahí se desdobló. Y ese fue otro punto falible de las Fuerzas Armadas. Bueno, y hablando de las Fuerzas Armadas, también recordemos, y creo que para muchos no es algo nuevo, que en el gobierno anterior, de alguna forma, se dividió tanto a la tropa como a los oficiales, y se creó una pugna interna que, aunque no quieran aceptarlo, es evidente, porque como usted hace un momento hablaba de las redes sociales, a través de eso uno puede observar y sentir, es un termómetro de la situación, y hay un enfrentamiento entre estos dos sectores de las Fuerzas Armadas. Esto puede afectar en estos momentos en los que las Fuerzas Armadas son parte fundamental para defender a nuestro país. Es que cuando no hay liderazgo, cuando no hay unidad, cuando no hay un horizonte, y sobre todo encargarles actividades que no eran compatibles con ellos, o sea, encargarles a las fuerzas navales la administración de petróleo, o sea, ¿y qué hacen? O empresas a fuerzas armadas militares, es decir, son funciones de ellos, no son funciones propias. El tema de cooperación internacional, por ejemplo, que fue vital, ¿no? Hasta dónde se han actualizado los sistemas de inteligencia, por ejemplo, que eso tanto igualmente se quejaban, ¿sí? ¿Para qué sirvió la SENAIN? Entonces debe haber un replanteo, o sea, que este tipo de situaciones lamentables que digo están, y reitero, teñidas de sangre, dolor, indignación, sirvan para hacer un mea culpa. Está el presidente en su derecho, es decir, cuando hay determinados ministros de que siguen en el cargo, ¿no? Cuando se denota, pues decir, yo creo que ahí le falta firmeza al presidente de decirles, o sea, no se cumple la tarea, pues muchas gracias. Pero sin embargo, les ha dejado criterio de ellos que sigan, y ellos dicen que siguen cumpliendo sus tareas, por lo tanto es decisión de ellos, más no del presidente como líder que debería ser. Y eso no demuestra debilidad, lo que demuestra es sinceridad y saber que las cosas se pueden hacer de mejor manera. ¿Será acaso que el presidente necesita tomar decisiones más contundentes para enfrentar esta situación tan difícil que está pasando el país? Con la respuesta a esto que le hacemos la pregunta al doctor, nuestro invitado, volvemos con más. Llegamos hasta donde ocurren los hechos más importantes. Por eso hemos ampliado nuestra cobertura. Hoy más que nunca, Cotopaxi y Tungurahua unidos en un solo espacio informativo. Con equipos periodísticos dinámicos y atentos a los acontecimientos que se generan cada día en estas provincias. Hoy somos Cotopaxi y Tungurahua al aire. Espérelo. Expocom 2018, Feria de la Construcción y la Vivienda La Tacunga Fashion Week, en la Quinta Locoa del Centro Agrícola de La Tacunga. ¿Estás pensando en construir? En la Feria de la Construcción encontrarás lo que necesitas: moda, belleza, calzado, tecnología, autos. Además tendremos el show de Carlos Michelena, Max Canino, autos minis, patios de comidas, conciertos artísticos musicales con Don Medardo y sus players, Gerardo Morán. Y para los niños, juegos mecánicos. Del 27 al 30 de abril, Expocom 2018, en la Quinta Locoa. Organiza la Cámara de Comercio de La Tacunga. Para realizar un pago, necesitas al menos 30 minutos de tu tiempo. A eso súmale 30 minutos más hasta salir de casa, estacionar el auto y hacer fila. ¿Y si tienes que hacer 2 o más pagos en distintos lugares? Ahora, gracias al convenio EPAGAL-ELEPCO, tu aporte para la gestión final de desechos sólidos se incluye en el pago de la planilla de energía eléctrica. Rápido, directo y sin perder el tiempo. Paga oportunamente. Tú eres parte del equipo. La Tacunga con limpieza. ¡Qué belleza! Gracias por seguir con nosotros, amigos. Doctor, hace un momento antes de ir al corte le preguntaba, ¿hace falta acciones más contundentes de pronto de parte del presidente de la República respecto a esta situación que estamos viviendo? Mi criterio personal es que sí. O sea, evidentemente yo creo que hace falta mejores decisiones, mejor información. Yo creo que hay buena voluntad del presidente, es innegable. Altísima sensibilidad también. O sea, y se lo ha notado de una manera muy diáfana y transparente, pero también necesita ese tipo de acciones, ¿no? Que no digo la respuesta violenta, ¿no? Porque yo primero creo que a casa adentro debemos limar un sinnúmero de asperezas.
Yo en lo personal he dicho, por ejemplo, el tema del ministro de Defensa, ¿no? Es un Justamente, personaje allá iba. identificado con estos grupos, ¿no? Condecorado por las Fuerzas Armadas de Venezuela, va a Cuba, los salva. No es la persona idónea para estar en el lugar en estos momentos, ¿cree usted? Yo, Mónica, me pregunta a pensar, ¿qué sentiría usted al frente de esa persona siendo familiar de una víctima? Yo creo que la desconfianza más absoluta. Entendemos que me parece que puso a disposición su cargo. Pero es una situación unilateral, es decir, aquí viene la falta de decisión. Es decir, el presidente lo que dice es, a ver, den un paso al costado si no se sienten responsables de sus acciones, pero les deja a ellos. Y ellos lo que dicen es, simplemente no damos el paso porque sí nos sentimos responsables. En este lugar debería estar un estratega militar, alguien que tenga experiencia. ¿A usted se le ocurre tal vez algún nombre que podría estar justamente frente al Ministerio de Defensa en estos momentos? Mire, hay personas, ¿no? Puede haber ex militares o hay personas civiles también que han dedicado su tiempo para este análisis. O escucharle a ministro de Relaciones Exteriores que no quiere decirles terroristas, o sea, se muerde la lengua de no decir, porque dice, son grupos subversivos, son grupos irregulares, pero o sea, las cosas llamemos como son. Y aunque no crea, esas dos palabritas marcan una distancia, por ejemplo, en Naciones Unidas, en Unión Europea, allá les catalogan, hay un catálogo, y deben estar reconocidos por diversos estados, pero el Ecuador ha sido uno de los pocos estados que no ha reconocido la calidad de terrorista. Entonces se muerde la lengua por decir, pero no lo dice. ¿Por qué cree que sucede esto? ¿Será de pronto para no enfrentarse con estos grupos justamente? ¿Cuál es la alineación ideológica? Eso voy. O sea, mire, para las víctimas, sus familiares, para el Ecuador, no hay tema ideológico, se acabó con la vida y punto. Pero aquí en cambio vamos por las adiciones ideológicas, los grupos de izquierda, el temor de las bases del imperio, seguimos hablando de ese tema y seguimos postergando una solución. No sé si el presidente va a acceder al apoyo de grupos internacionales, porque necesita apoyo, hay que ser sincero. No tenemos experiencia en No tenemos experiencia ni siquiera para negociación. Entonces nos ponemos como en Colombia, no negociamos, pero no tenemos respuesta operativa. ¿De qué nos sirve? De nada. Justamente hablando de la negociación, decía el ministro Navas que no era cuestión de coger a los tres personajes que quería alias Guacho recuperar y decirles, bueno, aquí está, tomen, sino que tenían que, al estar judicializados, terminar este proceso judicial, tener un dictamen o una sentencia que le permita al presidente darles un indulto y ahí sí poder entregarles a alias Guacho. Pero que esto hubiera tomado incluso esta semana para que suceda. ¿Ese es el procedimiento real, doctor? Mire, sí hay procedimientos, no varios de ellos. Podría haber sido uno de ellos ese. Ahora la situación es de que también se menciona dentro de los comunicados que hacen estos grupos que uno de los responsables es el ministro del Interior, el presidente y el fiscal. Es decir, algo también debe haber. Pero si nos estamos empeñados en hacer una línea a base de negociación, un camino de negociación, ¿por qué vamos? Porque también lo que les acusa es de que había operaciones de infiltración, es decir, que quisieron asaltar ya los lugares donde estaban estos grupos y que algo falló, o sea, inclusive se habla de que hubo una situación errática. Eso queremos saber. Entonces, por lo tanto, si vamos a negociar y sucede de que fue frustrado un asalto militar, ¿cuál es la orden? Ejecuten. Eso es lo que debemos saber. Ahora, en realidad es una situación muy difícil como país, realmente una situación difícil para el presidente, porque llegar a negociar con este tipo de grupos que actúan fuera de la ley, con todas sus palabras, como usted dice, de más narcotraficantes y terroristas, si es que uno o él accede, o como gobierno o Estado se accede a sus peticiones, estaría prácticamente diciendo, sí, yo sé que están incumpliendo o faltando a la ley de diversas formas, me tengo que hacer el de la vista gorda para que no nos afecten nuevamente, para que no nos vuelvan a hacer lo que nos hicieron con nuestros militares, con nuestros periodistas, con los ataques bombas que ha habido en la parte de la frontera. Entonces, sí es difícil saber qué es lo que se tiene que hacer y más si no se tiene el apoyo. Mire, o la guía de los expertos. De alguna manera las enseñanzas que dejan y que parecían ser tan lejanas lo de Colombia, ¿no? O sea, parecía que esto nunca iba a pasar en el Ecuador. Pero cuando hay la recuperación de Ingrid Betancourt y del resto de personas retenidas, ¿cuál fue? Fue una operación militar. Así es. Que se trabajó mucho tiempo y decía una operación limpia, porque no hubo víctimas. Entonces, si no voy a negociar, a eso me refiero, ¿qué operación pudo haber sido, pero que asegure evidentemente la protección de las vidas? Porque se habla de una operación frustrada. ¿Pero y cómo pueden asegurar la vida de las personas? Cuando están preparados, cuando tienen cooperación. Es que esto ya va hasta la situación tecnológica.
Si poner un chip de localización en un celular, en un computador, en una laptop, porque inclusive se hablaba de que en una de las botas pusieron un chip de seguimiento, con labores de inteligencia, con personas infiltradas. Los militares colombianos tienen infiltrados en estos grupos y de ahí viene la información. Me imagino que también la seguridad ecuatoriana. Entonces es un trabajo de manera conjunta, de cooperación interna, internacional, utilizando todos los mecanismos tecnológicos. Inclusive recordará que para la liberación de Betancourt se utilizó un helicóptero con las insignias de la Cruz Roja. Entonces fue una operación militar muy bien establecida. Entonces no negocio, pero yo voy a hacer una operación exacta. De los 43 sujetos retenidos que se les vincula a esta organización Oliver Sinisterra, 2 están en nuestro territorio, están en el centro de rehabilitación de la Tacunga, doctor. ¿Qué opinión tiene? Lo que nos faltaba, Mónica, lo que nos faltaba. Por eso es que no hay que olvidar determinados personajes. ¿Cree que esto nos pone de alguna forma más vulnerables o en cierto peligro o no? Mire, yo creo que hay que tomar la seguridad necesaria y esto debe ser una política interna. Bueno, el gobernador manifestó que se han hecho todas las cosas para que justamente la seguridad se refuerce en Esperemos que sea así, que confiemos, y no solamente estará el gobernador, sino de todas las autoridades locales y provinciales. O sea, no solamente esto es de la función ejecutiva, sino qué situaciones nosotros vamos a tomar en cuenta, porque lo mismo nos decían de la cárcel, no va a pasar nada, eso nos va a generar progreso y desarrollo. Y mire que ha originado, no tenemos verdaderamente un estudio, si bien es cierto, directo de impacto, pero sabemos que los problemas se agudizaron en temas de seguridad. Entonces, obviamente, ¿qué puede pasar? No solamente la situación de reforzar la cárcel, sino qué medidas alternativas vamos a tener de seguridad también para la ciudad. Porque si vemos de que lanzan un coche bomba en una unidad policial, ojalá no se les ocurra mandar un coche bomba a un centro de habitación de altísima seguridad. Esperemos que nada de eso suceda. Pues digo, no es que estemos alarmando. Así es. Pero es mejor tomar estos datos con frontalidad, con amistad, con respeto, ¿no? O sea, es una opinión de ciudadanos que estamos preocupados. ¿Qué puede pasar, no? Y luego el día de mañana no vamos a estar nosotros lamentándonos por algo que pudieron haberse evitado. Vamos a saludar con nuestros auspiciantes y volvemos con la parte final. No se vaya. Llegamos hasta donde ocurren los hechos más importantes. Por eso hemos ampliado nuestra cobertura. Hoy más que nunca, Cotopaxi y Tungurahua unidos en un solo espacio informativo. Con equipos periodísticos dinámicos y atentos a los acontecimientos que se generan cada día en estas provincias. Hoy somos Cotopaxi y Tungurahua al aire. Espérelo. Expocom 2018, Feria de la Construcción y la Vivienda La Tacunga Fashion Week, en la Quinta Locoa del Centro Agrícola de La Tacunga. ¿Estás pensando en construir? En la Feria de la Construcción encontrarás lo que necesitas: moda, belleza, calzado, tecnología, autos. Además tendremos el show de Carlos Michelena, Max Canino, autos minis, patios de comidas, conciertos artísticos musicales con Don Medardo y sus players, Gerardo Morán. Y para los niños, juegos mecánicos. Del 27 al 30 de abril, Expocom 2018, en la Quinta Locoa. Organiza la Cámara de Comercio de La Tacunga. Para realizar un pago, necesitas al menos 30 minutos de tu tiempo. A eso súmale 30 minutos más hasta salir de casa, estacionar el auto y hacer fila. ¿Y si tienes que hacer 2 o más pagos en distintos lugares? Ahora, gracias al convenio EPAGAL-ELEPCO, tu aporte para la gestión final de desechos sólidos se incluye en el pago de la planilla de energía eléctrica. Rápido, directo y sin perder el tiempo. Paga oportunamente. Tú eres parte del equipo. La Tacunga con limpieza. ¡Qué belleza! Gracias por seguir con nosotros. Doctor, ya en la parte final, ¿en qué aspectos usted cree que el gobierno debe trabajar para fortalecerse? Uno de ellos, se me ocurre, podría ser el tema de la Cancillería con nuestra ministra, como usted bien decía, las relaciones internacionales, la cooperación internacional. ¿Cuál es otra de nuestras debilidades actualmente? Yo creo que tiene que reevaluarse todo el tema de seguridad y de frontera. Yo coincido
con los aspectos de las fronteras vivas, ¿no? O sea, ¿cuál es la mejor seguridad que tiene una frontera? Para un poco repulsar el ingreso de esta gente, hacer vida institucional en estos sitios. Es decir, si no tenemos educación, fortalezcamos la educación. Si no tenemos justicia, fortalezcamos la justicia. Si no tenemos telecomunicaciones o comunicación, servicios de salud, hagamos presencia como Estado. ¿Por qué? Porque los ciudadanos van a adherirse a los servicios del Estado y no van a preferir los servicios de estas personas. Pero ¿y el miedo, doctor? Mire, no sé, usted debe haber escuchado ayer esta entrevista en medios públicos que se hizo una noche, perdón, no fue ayer, fue hace unos días atrás, al ministro Navas, y el entrevistador le decía que pues la situación en la frontera es muy complicada, porque obviamente, como usted dice, falta educación, faltan muchas cosas, pero hacía referencia cuando fue este ataque al edificio de la policía, no hubo, gracias a Dios, pérdidas humanas, ni lesionados, ni heridos, y se preguntaba, ¿será acaso que la población sabía que se iba a dar este atentado y de alguna forma se resguardaron? ¿Cree usted que eso pueda pasar? Puede ser, pero ¿cómo se informan? Porque tienen el contacto necesario, porque la presencia de ellos es más importante que la del Estado. Entonces, genera miedo también, me imagino. Obviamente que si a nosotros ya nos está generando estas incertidumbres, porque son incertidumbres que pueden pasar y es el objetivo de ellos. Por eso digo narcoterroristas, porque lo que generan es terror, miedo, es decir, que nos sintamos amilanados frente a la presencia de ellos. Pero ese puede ser una eje, una vía, ¿no es cierto? La otra debe ser una reestructuración de todos estos frentes de seguridad. El periodista de una cadena internacional se preguntaba por qué el ministro del Interior tiene toda la dinámica operativa militar y policial, ¿no? Cuando el ministro del Interior es más una figura política, de ejercicio político, de gobierno político, que ser un ministro de defensa de pronto. Entonces, eso ya también es una herencia y un legado, ¿no? En donde una persona que era el expresidente de la Asamblea tenía todo ese poder. Entonces también tiene que reestructurar, ¿no? Para que establezca un nivel de contundencia. El tema de cooperación. Si ellos están aliados en una delincuencia transnacional organizada, también debería organizarse la cooperación internacional. El tema de los servicios de inteligencia también reestructurarse, que sirvan de inteligencia y contrainteligencia para establecer este tipo de ataques y de enemigos que se nos vienen dando, y no el nivel de oposición que lamentablemente se verificaba en años anteriores. El tema inclusive de la cooperación internacional en justicia, ¿no? Los servicios de cooperación, que son muy importantes, porque si están juzgados aquí, también de pronto están juzgados en otro lado. Es decir, una situación mucho más dinámica de cooperación, que no tengamos que hacer uso de muchos tiempos, ¿no? Como el presente caso, sino seamos mucho más ágiles. Y el tema de una apertura pluralista, porque si vamos por una línea ideológica, o si no, es que no queremos intervención de este país, no queremos intervención de otro país, vamos a hablar de la soberanía. Ahí está el discurso, nos hemos aislado. ¿Quién sale en nuestra ayuda? Inclusive el gobierno de Santos dice que estuvieron en Colombia, no estuvieron en Ecuador. Entonces, tampoco estamos a la altura de los colombianos, del Estado colombiano. De pronto el Estado colombiano también, años de experiencia, efectivamente, y no decían claramente en dónde estaban. Por lo tanto, si nuestros hermanos ecuatorianos estaban en Colombia, debió haber ido la respuesta y la contundencia necesaria. Decirles, están en su territorio y por lo tanto ustedes tienen que solucionarnos, pero cooperen. Pero las declaraciones del presidente Santos fueron ya cuando supimos prácticamente que los compañeros habían sido asesinados. O le interesa a Santos de que este problema también se pase al Ecuador, ¿no? Que también es una situación. Al fin y al cabo él ya se va. Claro, y ahorita en Colombia, a puertas de una elección exactamente, presidencial. Entonces, ¿qué va a pasar? De pronto veía una línea ideológica con Gustavo Petro, ¿no? Que podría ser unos elegidos como presidente de Colombia. Entonces, ese tipo de situaciones creo que son 5 o 4 elementos básicos que el presidente de la República debe afianzarse. Y no establecer solamente a través de mandos medios, ¿no? Porque al parecer falta información. Yo sé que hay buena voluntad, es innegable, pero información, asesoría, experiencia, ¿no? Necesaria para establecer este tipo de situaciones que no es que se va a dar, ya se dio. Y de pronto esto incrementa y debemos estar preparados a esos niveles. Finalmente, doctor, de manera rápida le pido, porque ya nos avisan que se acaba el tiempo, como ciudadanía, ¿cómo nos preparamos para enfrentar esto que para nosotros es nuevo y como usted bien lo ha manifestado reiteradas ocasiones, ha sembrado terror? Mire, yo creo que debemos acoplarnos más o menos como lo que pasó con la inminencia eruptiva, ¿no? Es una situación que no es que deberíamos convivir, pero es una situación que de a poco va ganando terreno.
Lo que ellos quieren es el terror, el miedo, que no hablemos, que no opinemos sobre estos temas. Es lo que les pasó al equipo periodístico. Es lo que pasa en México, por ejemplo, con los periodistas, lo que pasa en Brasil. Claro, si un periodista en estos lugares o en Centroamérica dice algo que no les gusta a ciertos grupos de Simplemente, poder, aparece el otro día muerto. Pero hay gente que sigue y que yo creo que debemos seguir en este tipo de precautelar, ¿no? Y como ciudadanía, sí, a las autoridades del Ejecutivo, de la provincia, de las autoridades locales, provinciales, por favor, no esperemos un desenlace, hagamos medidas, protocolos de seguridad, vayan preparándonos también a nosotros el tema del centro de habitación regional de altísima seguridad, ¿no? Pero a veces yo me pregunto, altísima seguridad y matan a tiros adentro, ¿no? En los allanamientos encuentran celulares, ¿no? Encuentran alcohol y hasta droga, o sea, ¿de qué seguridad nos hablan internamente, pero externamente? Pero por favor, piensen en nosotros, piensen en los ciudadanos y sobre todo a cuidarnos, o sea, no nos toca de otra. Pero ojalá también haya una política de apertura y pluralista. Gracias, doctor, por habernos acompañado hoy. A ustedes, amigos, siempre llevándoles temas para que los discuta con sus amigos, con su familia en casa, temas importantes. Gracias por habernos dejado ingresar a esta hora en sus hogares. Que tengan una excelente noche.